De acuerdo con la Nueva Enciclopedia Católica en su tomo 11, página 1034, y el Diccionario Católico de la versión Straubinger, en su página 251, el purgatorio se define como el estado, lugar o condición en el otro mundo de castigo temporal para los que mueren en gracia de Dios, pero que no están totalmente libres de pecados veniales o que no han pagado completamente la satisfacción debida por sus pecados. En el purgatorio, las almas sufren durante un tiempo para expiar sus pecados antes de poder entrar en el cielo. Añadiendo más detalles a esta doctrina, el purgatorio es un lugar o estado de expiación temporal, según la doctrina católica, donde son retenidas las almas para lograr su completa purificación, es decir, el perdón de sus pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los muertos tienen que sufrir una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y añade, la tradición de la Iglesia habla de un fuego purificador. Hola amigos de Pixelando la Historia. Examinamos el purgatorio, antibíblico e irracional. ¿Qué es el purgatorio? Muchos católicos no saben bien qué es eso tan misterioso que llamamos purgatorio, porque lo hemos escuchado de pequeños en el catecismo, en casa, en algunas oraciones, etc. Respondiendo en pocas palabras, el purgatorio es el estado en el que van todas las almas que, aun muriendo en gracia de Dios, no han llegado en su vida a purificar el daño que han ocasionado con sus pecados. ¿Pero de qué hay que purgarse? ¿No se supone que se nos perdonan todos los pecados en la confesión? Con la confesión quedan perdonados nuestros pecados y quedamos libres del castigo eterno que nos merecíamos. Pero la confesión no repara el daño que hemos ocasionado. Ese debemos repararlo nosotros con nuestras buenas obras o con nuestro sacrificio. Basándonos en la Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura nunca jamás menciona la palabra purgatorio. Eso todos lo saben. No existe la palabra purgatorio. Y los protestantes y otras personas también de otras creencias concluyen de que si no está en la Biblia la palabra purgatorio, el purgatorio no existe. Si vamos con esta premisa, quiero invitarles a que busquen en la Escritura la palabra clonación. No la van a encontrar. Sin embargo, existe. Y así, la palabra bomba atómica tampoco existe, pero existe. Existe en la realidad, lo sabemos, lo conocemos. No está en la Biblia, no existe en la Biblia, pero sí en la realidad. Sin embargo, sí existe la descripción que nos indica que existe el purgatorio. Es pues un pensamiento santo y saludable el rogar por los difuntos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 38 al 46. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Dice la Biblia que en el cielo no entra nada manchado y hay pecados que no merecen el infierno. Por lo tanto, quien no muere en pecado mortal no merece el infierno, pero tiene pecados veniales con los cuales no se puede entrar en el cielo, esos son los que van al purgatorio. La Iglesia siempre ha orado por los difuntos. Esa oración, los que están en el cielo no lo necesitan. Para los que están en el infierno es inútil. Esa oración solo sirve para los que están en el purgatorio. La existencia del purgatorio es dogma de fe. Es probable que al lector católico romano se le haya enseñado que muchos de los muertos ahora están en el purgatorio. La Enciclopedia Católica para Escuelas y Hogar define el purgatorio como un lugar o condición en el cual algunas almas son detenidas por un tiempo después de la muerte antes de entrar en el cielo. Es una condición de castigo temporario para los que, muriendo en la gracia de Dios, sin embargo no están completamente libres de los pecados veniales y no han pagado todavía la debida satisfacción por pasados pecados perdonados.
Se dice que los que están en el purgatorio están seguros de entrar al cielo con el tiempo. Por lo general, las autoridades católicas dicen que el castigo en el purgatorio es doble: el dolor de la pérdida y el dolor de los sentidos. Por el dolor de la pérdida quieren decir que las almas en el purgatorio sufren por estar separadas de Dios, sin poder contemplarlo directamente. En cuanto al dolor de los sentidos, la Nueva Enciclopedia Católica señala: en la Iglesia latina, por lo general, se ha sostenido que este dolor se impone por medio de verdadero fuego. La Iglesia Católica Romana afirma, según un decreto de su Concilio de Florencia, que los detenidos en el purgatorio se benefician de los sufragios de los fieles vivos, a saber, el sacrificio de la misa, las oraciones, las limosnas y otras obras de piedad. Muchos católicos sinceros han gastado considerables sumas de dinero para proveer estos sufragios para los que se cree que están en el purgatorio. Muchos escritores católicos han insistido en que la doctrina del purgatorio, aunque no se menciona directamente, por lo menos está implicada en la Biblia. El pasaje principal que citan es Segundo Libro de los Macabeos, capítulo 12, versículos 38 al 46, el cual cuenta que Judas Macabeo envió plata a Jerusalén para proveer sacrificios para los soldados judíos que habían sucumbido a la idolatría y que habían muerto en batalla. El versículo 46 concluye: por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Sin embargo, los libros de los Macabeos se encuentran entre los libros apócrifos y los judíos nunca los incluyeron en el canon de las escrituras inspiradas. Además, el versículo 43 muestra que Judas no tenía el pensamiento puesto en el purgatorio, sino en la resurrección. Comprendiendo esto, los traductores de la versión La Nueva Biblia Americana, que son miembros de la Asociación Bíblica Católica de América, reconocen en una nota al pie de la página que la creencia de Judas no era exactamente igual a la doctrina católica del purgatorio. La Nueva Enciclopedia Católica de 1967 reconoce además: en el análisis final, la doctrina católica del purgatorio se basa en la tradición, no en las Sagradas Escrituras. Es curioso también el comentario que hace la Enciclopedia Judía sobre estos textos de Macabeos. Dice: la referencia a tales ofrendas es, sin embargo, sin paralelo en la literatura judaica, y aparte de esto, no se sabe nada del ofrecimiento de tales ofrendas en el Templo de Jerusalén. El US Catholic, marzo de 1981, en su página 7, añade: la Iglesia ha dependido de la tradición para apoyar la idea de un estado intermedio entre el cielo y el infierno. Ni siquiera se menciona el purgatorio en ninguna parte de ninguna traducción católica de la Biblia. Ningún pasaje bíblico hace mención de alguna alma en el purgatorio. Entonces, ¿quién inventó el purgatorio? Desde el año 590 hasta 604, Gregorio, conocido como Gregorio Magno, fue papa de la Iglesia Católica Romana. Él fue el primer hombre que estableció la doctrina del purgatorio y lo adelantó como lugar de elementos ardientes para el tormento de almas. El tomo octavo de la Enciclopedia de Maclintock y Strong, bajo el título Purgatorio, dice: pero sean cuales fueran las ideas de algunos padres de la Iglesia acerca del tema, como doctrina fue desconocido en la Iglesia cristiana durante los primeros 600 años, y aparentemente no fue hecho artículo de fe sino hasta el siglo X. El obispo Dollinger, en la Conferencia de Católicos Antiguos que se celebró en Bonn en 1875, mencionó: el purgatorio, para quemar pecados, era una idea desconocida tanto en Oriente como en Occidente hasta que Gregorio Magno la introdujo. Gregorio Magno añadió la idea de un fuego atormentador. La doctrina del purgatorio halla base solamente en la opinión e interpretación de hombres religiosos que vivieron hace siglos y a quienes los religiosos llaman padres de la Iglesia. El cardenal Gibbons dijo respecto al purgatorio: esta interpretación no es mía, es la voz unánime de los padres de la cristiandad.
pero ¿constituye prueba alguna de su existencia el hecho de que hace siglos hombres de religión enseñaban ciertas cosas en cuanto al purgatorio? En cuanto al valor de las traducciones de padres religiosos, Jesús contesta: han hecho la palabra de Dios inválida a causa de su tradición. Es en vano que continúan guardándome respeto, porque enseñan mandamientos de hombres como doctrinas. La Nueva Enciclopedia Católica, en su tomo 11, páginas 1037 y 1037, da más detalles en su definición del purgatorio, que no tiene desperdicio. Menciona esto: muchos creen que el sufrimiento total del purgatorio se identifica con la consciencia del aplazamiento transitorio de la visión beatífica, aunque el parecer más común sostiene que, además de esto, hay algún castigo real. En la Iglesia latina, por lo general, se ha sostenido que este dolor se impone mediante verdadero fuego. Sin embargo, esto no es esencial para creer en el purgatorio. Ni siquiera es seguro, hasta si se escoge, junto con los teólogos orientales, rechazar la idea del sufrimiento inducido por fuego. Se debe tener cuidado para no excluir del purgatorio todo sufrimiento real. Todavía hay verdadera aflicción, pesar, mortificación, vergüenza de conciencia y otras penas espirituales que pueden infligir verdadero dolor al alma. Se debe recordar, de toda forma, que en medio de sus sufrimientos, estas almas también experimentan gran gozo por la certeza de su salvación. Contrasta esta definición con la que menciona la revista US Catholic en marzo de 1981 en la página 9. Nadie sabe a ciencia cierta lo que sucede en el purgatorio. Para aceptar que la doctrina del purgatorio existe, la pregunta sería: ¿sigue viviendo el alma después que muere el cuerpo? En 2 vídeos de este mismo canal se analiza la existencia de la inmortalidad del alma en las diferentes religiones y en la Biblia. Por ejemplo, resumiendo, el libro de Ezequiel capítulo 18 y versículo 4, según la versión católica Torres Amat, dice: el alma que pecare, esa morirá. Y el libro de Santiago, en su capítulo 5 y versículo 20, según la versión católica Biblia de Jerusalén, dice: el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Nótese que aquí se habla de la muerte del alma. Pero aún más, ¿se exige más castigo por los pecados después que uno muere? Romanos 6:7 dice: el que una vez murió ha quedado definitivamente liberado del pecado, según la versión católica Herder. Y la versión católica Franquesa Solé menciona: quien murió queda fuera de la jurisdicción del pecado. Más detalles. ¿Pueden los muertos experimentar gozo por la certeza de la perspectiva de la salvación? El libro de Eclesiastés capítulo 9 y versículo 5 dice: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. En Isaías capítulo 38 y versículo 18 dice: porque no han de cantar tus glorias los que están en el sepulcro, ni han de entonar las alabanzas los que están en poder de la muerte, ni aquellos que bajan a la fosa esperarán ver el cumplimiento de tus verídicas promesas. Así que, ¿cómo puede cualquiera de ellos experimentar gran gozo por la certeza de su salvación? Y según la Biblia, ¿de qué manera se logra la purificación de los pecados? La primera carta de Juan, en el capítulo 1 y en los versículos 7 y 9, según la Biblia de Jerusalén, dice: si caminamos en la luz, como Él mismo está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda injusticia. Apocalipsis 1:5 menciona: Jesucristo, que nos ama, nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Para la Iglesia Católica, la devoción global que se le rinde a los muertos haría que uno supusiera que la costumbre debería estar basada en las Sagradas Escrituras, o que al menos estaría en armonía con ellas. Pero no es así. La Enciclopedia de Religión de Conocimiento de Schaff-Herzog declara sin titubeos que ningún pasaje del Antiguo Testamento puede citarse a favor de la costumbre. La Enciclopedia Católica concede que no hay ningún pasaje bíblico claro y explícito que favorezca oraciones a favor de los muertos,
en ninguno de los 66 libros bíblicos reconocidos mutuamente por protestantes y católicos. Pero ¿dónde podemos rastrear el origen del purgatorio? El libro Orfeo, una historia general de religión, declara: San Agustín había sostenido que existía una condición intermedia de prueba entre la felicidad futura y la condenación, la de la purificación de las almas por fuego. Esta es la doctrina órfica, pagana y griega, y virgiliana, pagana romana, del purgatorio. No se hace ninguna mención de ella en los evangelios. La doctrina del purgatorio se formuló en el siglo VI y el Concilio de Florencia la proclamó dogma de la Iglesia. Y respecto al purgatorio, el cardenal Ratzinger, que llegó a ser el Papa Benedicto XVI, admite que el purgatorio solamente es una hipótesis teológica. El relato que da el historiador Will Durant en la parte 2 de su libro La historia de la civilización, páginas 190 y 191, menciona esto. Si el veredicto era culpable, había castigo severo. Una forma de la doctrina concebía este castigo como eterno y transmitió a la teología posterior la noción del infierno. Otra forma adoptó la idea de la transmigración. El alma renacía vez tras vez en vidas más felices o amargadas que antes, según la pureza o impureza de su existencia anterior. Y esta rueda de renacimientos continuaba girando hasta que se lograba pureza completa y el alma era admitida en las islas de los benditos. Otra variante ofrecía la esperanza de que el castigo en Hades pudiera terminar por medio de penitencias ejecutadas de antemano por el individuo o después de su muerte por sus amigos. De esta manera surgió la doctrina del purgatorio y las indulgencias. De interés muy interesante, menciona el libro La enseñanza de Cristo, un catecismo para adultos. Declara: la palabra purgatorio no aparece en la Biblia, ni tampoco se enseña explícitamente en ella la doctrina del purgatorio. Las obras de los padres tienen muchas referencias no solo a la existencia del purgatorio, sino también al hecho de que se puede ayudar a los fieles fenecidos mediante las oraciones que hacen los vivientes, especialmente por el sacrificio de la misa. No obstante, alguien dirá que el sentido común demanda un purgatorio. Estas palabras se las atribuye al clérigo protestante de Filadelfia, en Pensilvania, Page Deer, citado en nuestro visitante dominical del 26 de octubre de 1952. Así, en apoyo del purgatorio, este semanario católico no solo cita a los primitivos padres de la Iglesia, sino también a clérigos protestantes. Argumentos parecidos se encuentran en la Enciclopedia Católica y la Fe de nuestros Padres por el cardenal Gibbons. Antes de examinar la pretensión de que el sentido común y la tradición prueban la existencia de un purgatorio, hay que notar lo que la enseñanza del purgatorio es, según el cardenal Gibbons, que añade más detalles a las definiciones que hemos hecho antes. Purgatorio es un estado medio de castigo temporal destinado para los que han muerto en pecado venial o que no han satisfecho la justicia de Dios por los pecados ya perdonados. La Iglesia Católica nos enseña también que aunque las almas consignadas a este estado intermedio, comúnmente llamado purgatorio, no pueden ayudarse, pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles de la tierra. La existencia del purgatorio implica naturalmente el dogma correlativo, la utilidad de orar por los muertos, porque las almas consignadas a este estado intermedio no han llegado a final de su jornada. Todavía se hallan excluidas del cielo y en condición de recibir la clemencia divina. Este sufrimiento, según autoridades católicas como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y Gregorio Magno, es más severo que el que cualquier hombre pueda sufrir en esta vida. De hecho, algunos hasta sostienen que el menor castigo del purgatorio excede al mayor castigo de esta vida. También que el purgatorio es un verdadero subinfierno. Las sensaciones de dolor en el purgatorio igualan a las del infierno, lo que significa que la temperatura es la misma en ambas regiones. Esto es una cita de nuestro visitante dominical católico del 26 de noviembre de 1945. Hasta el día de hoy, no ha habido contradicciones en esta definición. Así, ¿demanda el sentido común un purgatorio? ¿Es razonable?
En primer lugar, hay que notar que según la enseñanza católica no es el cuerpo humano, sino una entidad intangible, inmaterial, conocida como el alma, la que va al purgatorio a sufrir sus sensaciones de dolor. Pero ¿cómo puede aquello que no es temporal, puesto que el alma al morir se supone que está despojada de todas sus propiedades temporales, sufrir castigo temporal? ¿Demanda el sentido común eso? ¿Y demanda el sentido común que suframos, quién sabe por cuánto tiempo, más severamente de lo que es posible que el hombre sufra en su organismo humano, por pecados que se reconocen como solo pecados veniales? ¿Es razonable eso? ¿Y demanda el sentido común que la duración de la permanencia en el purgatorio dependa en gran parte de las oraciones o sufragios de los amados dejados atrás? Si alguien tiene amigos y parientes no católicos que no creen en el purgatorio y por lo tanto no oran por él ni le hacen misas, por supuesto no obtendrá ayuda de ellos y por eso tiene que estar en el purgatorio hasta que haya pagado el último céntimo, por decirlo de alguna manera. ¿Y por qué hacer distinción en contra de alguien que es joven? Alguien quizás muera joven mientras se divierte sin restricción. Piense en todos los años que sufre y tiene que sufrir más de lo que posiblemente pudiera sufrir sobre la tierra, mientras que otra persona, por vivir hasta una edad avanzada, madura, cuando las pasiones de la juventud han pasado, entonces tiene tiempo para reflexionar, hacer penitencia y prepararse para el purgatorio. ¿Demanda el sentido común eso? ¿Eso es razonable? Hoy, la gran mayoría de cristianos profesos, católicos o protestantes, muestran por sus actos que realmente son amantes del placer y no amantes de Dios. ¿Va Dios a dar la bienvenida en el cielo a millones de criaturas que aman el placer más que a Él y que lo escogen solo a Él al enfrentarse a la alternativa de sufrir? ¿Demanda el sentido común tal cristianismo? Y es de sentido común sostener que una de las enseñanzas más prominentes de la religión cristiana no se menciona por nombre en ninguna parte de la Biblia. Si tanto depende uno de oraciones por los muertos, ¿por qué será que ni Jesús ni sus apóstoles y discípulos lo mencionaron ni una sola vez? Se nos explica, se nos dice, que el sentido común demanda un purgatorio porque sin él solo hay dos lugares a donde pueda ir el alma inmortal al sobrevenir la muerte, al cielo o a un infierno de tormento eterno. Y como nada contaminado puede entrar al cielo y Dios es de ojos tan puros que no puede contemplar el mal, la gran mayoría no podría ir al cielo y por lo tanto estaría destinado a un infierno de tormento si no hubiera purgatorio. Además, así como el hombre hace que el castigo sea adecuado al crimen, así Dios con justicia haría lo mismo, y por lo tanto el sentido común y la justicia juntos demandan un tercer estado intermedio donde la duración del sufrimiento se determine por el grado de los pecados. Un bien conocido axioma dice que cualquier cosa puede probarse si uno empieza con una premisa incorrecta. Si el hombre tiene un alma inmortal que es separada y distinta de su cuerpo, y que al producirse la muerte tiene que vivir en alguna parte, y si aparte del purgatorio solo hubiese el cielo o el infierno, entonces podría arguirse que el sentido común demanda un purgatorio. El mero hecho de que algunos padres eclesiásticos primitivos creyeron en algo semejante a un purgatorio no prueba que Jesús y sus apóstoles creyeran en ello, especialmente cuando no hay mención alguna de un purgatorio ni directa ni indirectamente en el Nuevo Testamento. ¿Y dónde consiguieron los padres eclesiásticos la idea del purgatorio, puesto que no se encuentra en la Biblia? Pues como hemos visto, de fuentes paganas. Según la Enciclopedia Católica, los paganos tenían una creencia semejante a la del purgatorio. El obispo Hislop da prueba de que los antiguos egipcios, griegos y romanos creían en ello. Por lo tanto, el sentido común y las escrituras no demandan un purgatorio, lo rechazan. El Padre Pío nos diría, ¿ya rezaste por las almas del purgatorio? ¿Por qué no rezas por las almas del purgatorio? Si es un deber, si podemos ganar una indulgencia plenaria para ellas. Está ansiosa de saber. Entonces, yo, Padre Íñigo, le quería preguntar, porque digamos, ya que la gran mayoría tenemos que hacer ese viaje, como es un viaje tan largo, la gran mayoría
tiene que hacer esa parada, esa escala. Entonces, ¿qué es el purgatorio, padre? ¿Usted nos puede explicar así para la audiencia y así con toda la clareza que a usted lo caracteriza? ¿Qué es el purgatorio? Bueno, la verdad es que la imagen que usted ha dado realmente es muy buena, porque realmente el purgatorio es un lugar de conexión, un lugar de escala, no propiamente en un avión, ¿no? pero en nuestra vida. Y el purgatorio tenemos que decir que es un lugar de tormento, es un lugar de mucho sufrimiento, es un lugar al cual, como usted dijo, muchos van, otros consiguen la gracia de ir directamente a ese paraíso, que es el cielo, pero muchísima gente va a ese lugar de tormento, a ese lugar de conexión. Cada uno de ustedes, cada día pueden sacar un alma del purgatorio. ¿Cómo? 3 cosas. Rezar el rosario en común, o si es a solas, común bastan 2. En común bastan 2, o si es a solas, delante de un sagrario. Comulgar de un Padre Nuestro por el Papa. El que haga esto ha comulgado, ha rezado el rosario en común, bastan 2. O si es a solas ante el sagrario, termina el rosario con un Padre Nuestro, saca un alma del purgatorio.